Agradecemos al profesor Alejandro Uribe Tirado por este espacio en esta serie de podcasts para el PAI de la democratización de la ciencia de la Universidad de Antioquia. Profesor, muy buenos días y por favor cuéntenos sobre su trayectoria. Bueno, mi nombre es Alejandro Uribe Tirado, soy profesor investigador en la Escuela Interamericana de Bibliotecología en el Centro de Ciencias de la Información. Mis temas han sido de investigación siempre el acceso abierto, por ahí fue que llegué a estos temas. Yo realmente no soy bibliotecólogo, sino comunicador social, y durante 5 años trabajé en la editorial de la Universidad de Antioquia y siempre fue un interés, o sea, cómo esos textos, cómo el conocimiento llegaba a todo público, y por eso llegué al tema del acceso abierto. Ese tema ha ido evolucionando y ya hablamos hoy de ciencia abierta, y me he dedicado a investigar, he hecho la maestría, el doctorado en estos temas, entonces por eso estoy en estos caminos. De pronto para un estudiante o para un profesor que ya empieza a escuchar en la narrativa de la investigación el tema de la ciencia abierta, ¿cómo se puede resumir qué es la ciencia abierta? Uno diría que la ciencia abierta es compartir todo el proceso y los productos de investigación, digámoslo de alguna manera. Es decir, todo proceso de investigación tiene pues como un ciclo, digámoslo ahí, que nace desde la idea, presentar el proyecto, realizar la investigación, recoger los datos y después decidir cómo lo voy a transferir al público, sea con una publicación, con una patente, de alguna manera. Y después de que eso se comunica de diferentes maneras, eso cómo impacta científica o socialmente a las poblaciones. Ese sería como todo el ciclo de para qué se investiga en las diferentes áreas del conocimiento. ¿Qué es la ciencia abierta? Hacer eso que ya existía y que siempre ha existido, ponerlo disponible al público a través de Internet. Eso se ha posibilitado porque aparece Internet, porque se empiezan a dar las tecnologías y porque hay un cambio cultural frente a que hay que compartir la ciencia, que entre más se comparta, más se genera conocimiento y no al contrario. Y en estos pocos años, poquísimas décadas desde los primeros temas con acceso abierto, ¿se ha visto algún impacto en la manera de hacer ciencia, no sé, en cuanto a avances, cobertura, temas? Uno diría que el mayor impacto es en la búsqueda bibliográfica, en los estados del arte, en las referencias. Hay que pensar cómo hacían los investigadores antes, pues realmente era lo que tenía a mano. Entonces yo estaba investigando cualquier tema y me voy a la biblioteca de mi universidad o a alguna que quede en la misma ciudad y busco los libros y revistas que me puedan servir. Entonces mira que era una situación más difícil, menos bibliografía, era lo que se podía encontrar. Cuando uno le cuenta a los estudiantes que no había internet y que las primeras bases de datos eran un CD que mandaban con todos los resúmenes de los artículos, ni siquiera era el artículo a texto completo, eran las palabras claves, el título y el resumen. Y usted iba a las bibliotecas, prestaba el CD, lo metía en un computador el CD y lograba verse como la tendencia, pero no era texto completo. Entonces miren que pasamos de lo impreso a unos resúmenes que estaban en digital pero no en internet, a ya tener la posibilidad de acceder al texto completo en cualquier texto, en cualquier lugar del mundo. Eso cambió la manera de investigar porque abrió la posibilidad de investigar con lo que ocurre en el mundo, con tendencias de primer mundo o de países en desarrollo. Y lo otro no solo era consultar la bibliografía de otros, sino que lo que nosotros hacíamos lo podíamos dar a conocer al mundo. Obviamente las regiones del mundo tienen niveles de investigación, de desarrollo, y América Latina se dio cuenta de que el acceso abierto era la posibilidad de dar a conocer lo que hacíamos, porque la ciencia era muy del norte global, es decir, del primer mundo. Lo que valía la pena era de esos países, lo otro era como se llama en la literatura periferia. Internet permitió a América Latina decir, mire, conozcan lo que nosotros hacemos. Por eso América Latina es el líder en el mundo en acceso abierto. O sea, cuando tú coges regiones del mundo, acceso abierto es América Latina. O sea, apenas en Europa y en Estados Unidos están montando cosas que nosotros ya tenemos hace muchos años. O sea, Cielo, Redalic, La Referencia, que son redes latinoamericanas, apenas en Europa hoy las están montando y nosotros tenemos eso hace 10 años. Entonces el acceso abierto permitió no solo acceder, sino compartir. América Latina se dio cuenta que era clave el compartir para dar cuenta de lo que hacíamos y ser más visibles. Y para nosotros, en nuestros países, era la posibilidad de conocer lo que se hacía en cualquier lugar del mundo y empezar a tener redes. Hoy cuando se hacen informes de investigación, se dice que el grupo tal trabaja con tal grupo, pero piensen eso antes de Internet, no era posible.
o ese grupo cómo conocía al grupo que hay aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia, era muy difícil porque no teníamos la posibilidad de publicar, y no solo publicar, sino después de comunicarnos. O sea, hoy es fácil que uno trabaje con colegas de cualquier lugar del mundo, escribir juntos, eso es un mundo. Entonces uno diría que el acceso abierto fue realmente el que impulsó como todo ese proceso. Ya que estamos, por ejemplo, en el caso colombiano, ¿son las universidades o es el gobierno quienes han liderado este tema? ¿Qué papel ha tenido, por ejemplo, la empresa privada con respecto a esto? ¿Los movimientos sociales? ¿Qué otros sectores? ¿Cómo se están moviendo los O sea, en otros Colombia el sectores? proceso ha sido liderado desde las universidades, o las universidades fueron las que arrancaron con acceso abierto porque querían compartir, querían que pudiéramos utilizar esas bases de datos o esos recursos en abierto para abrir nuestra visión y nuestras fuentes de información. Fueron las bibliotecas universitarias las que lo han liderado. Como el mundo fue cambiando, entonces fueron apareciendo organizaciones donde dijeron, mire, es que el acceso abierto es necesario, la ciencia abierta es necesario. En Colombia realmente se impulsa es porque cuando Colombia quiere entrar a la OCDE, a la OECD, uno de los requisitos era ya tener perspectivas de ciencia abierta, entonces ahí le empieza a caminar MinCiencias, anterior Colciencias, más o menos 2016-2017, se ponen como pilas en el tema de ciencia abierta. En el de acceso abierto habían apoyado, pero era muy esporádico. Realmente eran las universidades y las bibliotecas las que sostenían, las que empezaron a trabajar con bibliotecas de otros países. Es decir, era muy un movimiento universitario, digámoslo así. MinCiencias empieza a ponerle cuidado por una política pública, por querer pertenecer a la OCDE y porque ya empezó a coger fuerza en el mundo. Pero realmente cuando Colombia va a la reunión de UNESCO 2021 y tiene que firmar y dice, bueno, es que todo el mundo está diciendo que es ciencia abierta, hagámosle, pues se pone, digámoslo coloquialmente, las pilas y logra en un año sacar la política nacional. ¿Por qué la logra sacar? Porque ya había trabajos previos que habían ido y venido, los cambios en MinCiencias no ayudaban porque MinCiencias cambiaba de director, cambiaba de personal, entonces gente muy convencida y salía, llegaban otros y se retrasaba, entonces hubo más o menos unos 5 años donde se demoró el proceso, pero Colombia saca su política en 2022 y eso cambia el asunto porque ya es una política pública. Además está en un documento COMPES y está en el plan de desarrollo. Es decir, ya la ciencia abierta en Colombia no tiene vuelta atrás como política pública. Profe, para terminar y para resumir, ¿cómo usted resumiría el problema que viene a resolver la política de ciencia abierta o el movimiento de ciencia abierta? Pues la ciencia abierta era un movimiento que venía y ya la gente estaba convencida de que compartir genera más conocimiento, eso sí es como una máxima, y que es compartir no solo las publicaciones, sino los datos, los cursos, es decir, los distintos componentes. Eso era de unas áreas muy convencidas que estaban viendo sus ventajas, otras áreas no lo conocían o no eran más reticentes. ¿Qué logra la política? Primero, que organiza de qué se trata. Entonces, todos entendemos esto. Entonces UNESCO lo hace y Colombia, basado en UNESCO, saca su política pública y así lo van a sacar otros países del mundo, pues ya existe en Europa, en Francia, en los países nórdicos, o sea, hay países que ya tienen su política nacional. Colombia es el primero de América Latina, eso sí hay que reconocerlo. Y entonces, basado en la de Colombia, Argentina ya empezó a construir la propia y cada país está construyendo su política. ¿Qué hace la política? Organiza de qué se trata y dice qué hay que hacer. O sea, una política pública finalmente es para que oriente hacia dónde vamos y dé recursos económicos. Porque si la política es muy bonita escrita, pero no hay recursos económicos, pues tampoco va a funcionar. Ese es el reto hoy. Vamos a estar en un periodo de transición que no va a ser fácil. Es decir, MinCiencias va a cambiar la manera de medir las revistas, va a cambiar la manera de medir los grupos y los investigadores, va a exigir que proyectos de investigación, si no hay ciencia ciudadana, no te financio, si no publicas en abierto, entonces no cumpliste el requisito. Eso va a ser un cambio porque hace 2 años no era así. Entonces ese cambio, ese proceso de transformación no va a ser fácil, pero no hay vuelta atrás, porque ya es una política pública, con lo bueno y lo malo, lo que esté bien hecho en la política, hay cosas que les faltó, otras cosas uno dice que no, pero ya la opinión de cada uno. Entonces la política organiza y pone a caminar, va a ser difícil. ¿Qué es lo que hay que entender? Que no es Colombia. Entonces muchos investigadores van a reaccionar, es que MinCiencias, es que este gobierno, no es ni este gobierno ni es MinCiencias, es un movimiento mundial. Porque entonces es lo llamativo, cuando me lo exige MinCiencias no, pero si me lo dice la Unión Europea sí. Entonces también es un cambio de mentalidad de que según el que me lo exija yo estoy de acuerdo o no, yo peleo o no, no, es un movimiento mundial.
Entonces ese cambio hay que vivir en proceso cultural, de transformación, de facilitar las cosas, de tener presupuestos para hacerlo, personas. Entonces va a ser un camino que no tiene vuelta atrás, pero hay que hacerlo. Es como cuando llegó Internet. Cuando llegó Internet no todo el mundo estaba convencido, si hay que invertir, comprar servidores, pagar. No todas las universidades arrancaban al mismo tiempo, pero se fue imponiendo. Al principio es como el mismo proceso. Las mismas las redes sociales, cuando aparecen las redes sociales, no, eso solo es de jóvenes, no, y las redes sociales son utilizadas tanto en el mundo social y del entretenimiento como en el mundo académico y científico, pero son procesos de transición que son difíciles y eso va a costar, pero no tiene vuelta atrás. Entonces la política va a ayudar a impulsar, con lo bueno y lo malo va a impulsar y eso es lo que nos toca caminar. La universidad lo que tiene que hacer es ser lo más proactiva posible, es decir, adelantarnos. Ahí hay una ventaja que tiene la universidad, es que creó el primer curso de ciencia abierta que hay casi en Iberoamérica, por lo que hemos podido averiguar. Es decir, la universidad ya tiene un curso con créditos, que es curricular, que se puede dar en pregrado y posgrado, pero que se está dando para formación de investigadores, estudiantes, semilleros. Ese curso no lo hay en Iberoamérica, por lo que nos hemos dado cuenta. Entonces en eso fuimos pioneros en tratar de formar en el tema y hacer cosas. Tenemos que hacerlo más masivo. Porque la pregunta de todo el mundo es ¿qué es ciencia abierta? Y eso no, ¿y qué se trata? Entonces, porque no sabe. Pero como ya a partir del otro año o el próximo año van a empezar a exigir cosas, la gente va a decir, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Pues si están formados previamente va a ser más proactivo. Tratar de ser menos reactivos es como el gran reto, digámoslo así. Pero esta universidad es muy grande, entonces no es fácil. En general en el país no es fácil. O sea, una de las cosas que se dice, hay que formar y que la gente entienda de qué se trata esto, para que lo hagan con convencimiento más que como obligación, aunque la obligación va a estar, pues eso no se quita. Profe, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por su experiencia en este tema. Perfecto, muchas gracias a ustedes.